Hablemos acerca de lo que ha ocurrido en Ecuador. Nos acompaña el presidente del Colegio de Profesionales de Policía, Irving Muñoz, esta mañana, para poner en perspectiva lo que pasa en Ecuador, lo que ha ocurrido en Ecuador en medio de esta situación coyuntural. La violencia, la narcopolítica lleva a la violencia a las elecciones ecuatorianas, provocando la muerte de un candidato presidencial. Pero hay que entender el génesis de todo este problema, ya que las características y las condiciones de Ecuador son muy similares en Panamá en cuanto a su aporte logístico al trasiego internacional de drogas. Eso hace que en Panamá veamos muy de cerca lo que está pasando en Ecuador. Irving, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en edición matutina de Telemetro Reporte y establecía esas comparaciones, sobre todo porque lo que vemos en función de la violencia desatada en Ecuador por los grupos de narcotraficantes es que no se están peleando un territorio interno, sino las rutas logísticas para la distribución del narcótico, algo muy similar a la situación panameña. Buenos días, Irving. Buenos días, Tenógeno. Buenos días, Bienvenido. Hugo. Gracias por la invitación. Efectivamente, no es mercado local lo que se pelea, estamos frente a un negocio. Es ilícito, pero es un negocio y hay que analizarlo desde el punto de vista de cómo operan estos grupos criminales para poder entender. El dueño de todo este negocio está en México, son los diferentes carteles. Hoy día Colombia, Perú producen el clorhidrato de cocaína o la cocaína que va a ser exportada hacia los diferentes mercados. Hay muchísimas rutas que se están utilizando. Panamá ha sido escogido como una de las rutas por nuestro hub. Nosotros tenemos una excelencia en la parte de logística porque somos multimodales. Somos un país que puede transitar carga del Pacífico al Caribe en 70, 80 kilómetros por tierra. Por agua, lo podemos hacer a través del canal. Entonces, y si nosotros analizamos que Panamá dentro de la industria marítima portuaria ocupa, de acuerdo a los movimientos de carga, ocupamos el primero y el tercer lugar como zonas portuarias, entonces ya por ahí tenemos que prestar atención y abrir los ojos de que esta droga que se produce en estos países del sur tiene que llegar a los mercados indicados. Los mercados en este caso son mercados europeos. ¿Por qué? Porque el costo es mayor, lo que se está pagando. Ni siquiera en Estados Unidos el costo de la cocaína tiene el valor que tiene en Europa, en Bélgica, el costo que tiene en Holanda, en este tipo de países, en España. Entonces, un kilo de cocaína que ingresa a estos países, ingresa a este continente, se distribuye muy rápidamente y toma mucho valor. Ahora, quisiera volver a Ecuador porque digamos que Ecuador, dentro de todo este mapa del trasiego y del mercadeo de la droga, guarda muchas similitudes con Panamá. Ecuador, al igual que Panamá, no es un país productor y ahí establecemos una similitud. Uno conversa con los migrantes ecuatorianos y te dicen, en Ecuador te matan en cualquier esquina. Y uno ve los videos de Ecuador y uno ve los antisociales con armas de grueso calibre en la calle. Algunos llegan a la conclusión, es un narcoestado. Entonces, fíjese, le he sembrado similitudes y diferencias. Pero el gran temor es que en Panamá transitemos por la misma vía y lleguemos a situaciones como el Ecuador. ¿Qué hay que hacer para que esto no suceda? Bueno, lo que hay que hacer es fortalecer las autoridades, para mí, fortalecer en la parte de las autoridades el sistema judicial, el sistema investigativo, hacer depuraciones constantes, hacer alianzas con todos estos países, con los países productores y exigirles también que ellos hagan lo que les corresponde para poder frenar de que esto llegue lo menos posible y vaya subiendo hacia países como Panamá y otros países que nos utilizan para enviar esa droga. Y aparte de eso, yo soy drástico, un poco exigente en que nosotros tenemos que tener nuestra dignidad y exigirles a los países destinos, porque los países destinos, que son países que económicamente quizás más fuertes que Panamá, entonces voltean y nos ven a nosotros como que somos los responsables. Pero siempre digo, cuando converso estos temas, Panamá no produce cocaína y Panamá no la produce y no consume esas cantidades. Ahora, una pregunta, Irving, usted como especialista. ¿La droga que se incauta acá viene regularmente de Ecuador?
Mucha de la droga que entiendo, de acuerdo a las investigaciones y a los intercambios de información que nosotros hacemos, proviene de Ecuador. Se produce en Colombia, se produce en Perú, se utiliza el mercado ecuatoriano. ¿Por qué hay una diferencia? O sea, En ¿por qué Ecuador, salen a través de los puertos ecuatorianos? porque Ecuador tiene muchos puertos en el Pacífico y estos puertos no todos están muy bien custodiados. Entonces, quienes están controlando estos puertos son los grupos criminales. Y lo que nosotros vemos en estas condiciones es que en Ecuador lo que vemos con el candidato es que es una pelea de dos clanes, dos grupos que tienen pues contactos con grandes mafias extranjeras mexicanas. Los choneros, que son los lobos, son los que se están peleando estos territorios. Quien mayormente controla. Pero esas son en Ecuador, pandillas financiadas por carteles mexicanos de la droga, por lo que entendemos, ¿no? Son pandillas que nosotros le podemos decir que son financiadas, son pandillas que brindan un servicio como un operador logístico. Yo voy a recibir la droga que viene de Ecuador, de Colombia, voy a recibir la droga que viene del Perú y yo te hago toda la operación. La transito hacia los puertos para enviarla de una manera segura y me encargo de que se vaya. Ahora, Ese es un operador logístico. Esos operadores logísticos, estas bandas, ¿tienen presencia en Panamá o en el mercado local o en Panamá hay operadores distintos? En Panamá también hay los propios operadores que son los grupos, las pandillas o los grupos criminales que operan aquí, que están muy bien identificados por los entes policiales, y es lo que ustedes ven que constantemente se están dando golpes a estos grupos organizados, producto de que la inteligencia es lo que arroja. Aquí no hay grupos de operadores extranjeros operando. O sea, los dueños de la droga, ellos lo que vienen y contratan quién me la va a proteger y quién se va a Tienen encargar una especie de contratos enviarla. de delincuencia. Es que lo que pasa es que es un negocio. Hay que entenderlo como un negocio. El que produce, el que compra, al que produce la materia prima, el que saca la cocaína, el que se encarga de enviarla, el que la recibe, el que la distribuye, el que la cobra. Es un negocio. Y aparte de eso, entonces, ¿a dónde va esa plata? Porque esa es otra que nosotros no vemos. Claro. Entonces ahí entra la parte política, que es lo que le llamamos la narcopolítica. Porque Claro. nosotros ahora mismo estamos viendo el que hace, como decir, el trabajo sucio. Vemos al pandillero, vemos al de abajo, pero el que tiene el cuello blanco, el que está lavando el dinero, el que lo tiene que introducir en empresas, el que lo tiene que ver, a ese por lo general no le prestamos mucha atención. Fíjese que ese detalle es importante porque Villavicencio tenía 3 frentes que había abierto. Uno, él le llamaba la mafia de la minería ilegal. ¿Correcto? Hablaba de la mafia de la corrupción y la narcopolítica y la mafia del narcotráfico, los 3. Entonces, si nos fijamos, los 3 tienen o guardan algún nivel de relación y siempre viajo entonces a Panamá. En Panamá nosotros llevamos ya varios años, incluso presidentes de la República han hablado, aquí hay narcopolíticos, pero Ecuador no llegó de un día a otro a ese estadio, a esa situación en que se encuentra. Lo que a mí me preocupa, y entonces se lo pongo en el tapete para conocer su opinión, es que en Panamá vayamos evolucionando hacia esos mismos escenarios porque están los narcopolíticos. Hombre, uno va al barrio y uno le dice, fulano, no, el diputado tal, no, él va a la casa de Mengano, o sea, te lo reconocen. Y todavía no tenemos ningún instrumento, ninguna acción que haga caer a ningún narcopolítico en Panamá. La pregunta es entonces, Bueno, ¿estamos en el prólogo de llegar a situaciones como la de Ecuador si no tomamos las medidas? Ojalá que no lleguemos a esos niveles de descontrol de inseguridad, quizás de anarquía que se da en este sentido, a pesar de que Ecuador es un país que tiene policías, tiene ejército, pero el problema es que tiene una policía extremadamente penetrada por el narcotráfico. Afortunadamente los estamentos de seguridad panameños son estamentos bastante sólidos. Y me preocupa, y para ir dando respuesta a la pregunta, me preocupa porque siempre veo candidatos y gente atacando a los estamentos de seguridad, pero yo atacaría otras estructuras del Estado para poder depurarlas y hacerlas más sólidas, porque los estamentos de seguridad ellos se van depurando solos. Si hay un acto de corrupción, existen los entes investigativos y los reglamentos disciplinarios y los aspectos legales para poderse depurar, pero hay otras instituciones que requieren de que se hagan esas depuraciones y mayormente no se dan.
Se dan porque quizás un director se enteró de un caso, pero no es la depuración Ahora, constante que tiene que darse. Déjame terminar. Entonces, cuando hablamos nosotros de que si hay narcopolítico o algo y muerte, quizás no hemos tenido las muertes colosales o con ese tamaño como se han dado en Ecuador, pero nosotros hemos tenido políticos o candidatos que aquí han sido ultimados y la forma en que como lo han ultimado han dejado en duda cuál fue el origen o cuál es Y la en el relación. entorno de algunos políticos también. Entonces, por eso digo, entonces no quiero que hagamos, no quiero alarmar, no quiero, pero sí se han dado esos casos y se han dado porque tenemos que aceptar, o sea, nuestra posición geográfica, así como nos favorece para el negocio lícito, también es utilizado, visto con hambre o ansia por estos grupos pandilleriles para poder utilizarlas para pero negocios ilícitos. es importante entender las limitaciones que puede tener la policía al momento de las custodias de los puertos, porque usted decía que en el caso de Ecuador sus puertos han sido penetrados por estas organizaciones criminales. ¿Qué pasa con los puertos panameños? ¿En qué situación se encuentran? ¿Hay apoyo de los estamentos de seguridad? ¿Están ahí presentes? ¿Hay apoyo inclusive de las autoridades civiles? Hablo de migración, hablo de aduanas, que son elementos clave también para custodiar los puertos. Mira, Atenos, en materia de seguridad nunca es suficiente, siempre hay que hacer un poco más. Los estamentos de seguridad, hay una preocupación inclusive por el mismo ministro, el viceministro inclusive dirigió un programa, el programa de control de contenedores en su tiempo, o sea, ellos conocen lo que está ocurriendo, el ministro viene del Servicio Nacional Aeronaval, así que ellos están empapados en la problemática de drogas, cómo llega la droga, pero la droga no llega a los puertos porque llegó directamente, la droga llega porque tenemos que blindarnos primero en las vías marítimas, que es por donde entra la mayor cantidad, y hacer operaciones de interdicción, reforzar todavía más ese patrullaje conjunto, exigirle, yo siempre me mantengo, hay que exigirle a los estados amigos que sean más colaboradores y que traten de frenar lo que va a salir, de tal manera de que lo que nos llega a nosotros sea un poco menos, nosotros hacemos nuestra parte y los otros destinos hagan lo que les corresponde. En cuanto a aduanas, migración, ellos hacen un esfuerzo, pero requieren muchísimo más. ¿Por qué requieren mucho más? Porque estas son organizaciones que deben de cambiar su filosofía de trabajo y los que trabajan en estas áreas que son de alto riesgo o sensitivos deben de pasar quizás por otra vía de filtración. ¿Ese es nuestro talón de Aquiles? Yo creo que nosotros tenemos que fortalecernos más institucionalmente, depurarnos más para poder hacer un trabajo que sea más contundente, más efectivo. No quiere decir que no se está haciendo, porque ustedes ven que año tras año, si nos medimos en base a las incautaciones, pues se están dando, pero estamos haciendo un trabajo con las uñas, estamos haciendo un trabajo con el recurso propio panameño, pero ¿qué pasa con estos países donde llegan esos destinos? Son pocos los que ayudan a Panamá o los que vienen a hacer deben de hacer su responsabilidad en nuestro territorio para evitar que esa droga llegue a esos destinos. Ahora, ¿en qué medida nos estamos ayudando nosotros mismos? Olvidémonos de la ayuda del exterior. Estoy haciendo memoria de cuándo fue la última vez que se elaboró en la Asamblea un proyecto, una ley tendente a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Porque hubo una época en que aquí se crearon fiscalías, etcétera, y había como una conciencia política en ese sentido. Y eso lo contrasto con el tema de la extinción de dominio que se va a presentar por quinta vez, que es precisamente tocar el órgano más sensible de estas organizaciones. Entonces uno se queda pensando, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿En qué medida nosotros estamos dotando de herramientas, las herramientas necesarias al sistema para combatir todos estos delitos? Mira, con el tema de la ley de extinción de dominio, yo lo planteé hace un tiempo aquí, la ley de extinción de dominios, el ministro de Seguridad la tomó para él, la empezó a promover con su secretario general, ellos empezaron a tomarla para ellos. Hoy día la diferencia, esa ley yo no tengo duda de que va a pasar. ¿Por qué? Porque ya no es el ministro solo, esa ley ahora la está promoviendo el Consejo de Gabinete y el Presidente de la República, o sea, lleva ese apoyo y ese respaldo ha sido manifiesto. Entonces, al momento que ese respaldo es manifiesto, es que el Estado, representado en el órgano ejecutivo, está diciendo, la necesitamos.
y le queda entonces a la Asamblea tomarla, revisar y entonces hacer lo concerniente, porque no es lo que ocurría anteriormente, que en las veces anteriores solamente lo llevaba el ministro, entonces lo vemos al ministro, y aquí somos hasta muchas veces muy expectativos, pero lo trajo el ministro es militar o el ministro es policía, y entonces no le damos el valor, pero resulta que los militares y los policías cuando ocupan cargos públicos tratan de hacer las cosas bien, y se meten en problemas porque hacen el esfuerzo mayor, ven lo que otros no hacen, entonces tratan de hacerlo. Ese es un detalle pero que fíjese no se la cubre. óptica, usted dice que el ministro lo tomó para sí, nosotros decíamos, oiga, el gobierno dejó solo al ministro. Bueno, Porque cuando el Ejecutivo quiere tomar una iniciativa, lo hace y va de frente. No quise decirlo de esa manera, Bueno, pero hoy No, en día usted pero ve... es la realidad. Es la realidad. Claro, no lo quise Y decir, ayer pero... vimos al ministro de Seguridad casualmente volviendo a tocar el tema y a presentarlo, en el mejor momento a presentarlo y a llevarlo otra vez a discusión. Y ahora con el apoyo del gabinete. Exacto. Como debía ser. Como debió debe ser desde ser, el porque esa principio. es una ley que es el sentir del Estado, no de un gobierno, es el sentir del Estado. El Estado está pidiendo que se haga un saneamiento de la estructura gubernamental, de la política, y que podamos tener un país más sano para que pueda haber más crecimiento económico y de una manera más transparente, porque todo el mundo nos mira a nosotros como que nosotros somos generadores de actividades ilícitas, y no es así. No es así, lo que estamos es brindando un servicio al mundo, ¿no? Muchas gracias, Irving Muñoz, presidente del Colegio Nacional de Profesionales de Policía, comisionado en reserva de la Policía Nacional, también explicándonos esta situación del tema de la narcopolítica y su impacto ya certero en la muerte de un candidato a la presidencia en Ecuador.